¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, espero que muy bien. Bueno, vamos a ver el episodio número 4, que es Perder te llevará a la victoria, de los 6 que forman parte de este grupo de vídeos que estoy desarrollando y que vais a ver y que estáis viendo en estas semanas para ayudarte a ganar. Entonces, hemos visto el primer vídeo, que es estar dispuesto a perder; el segundo, donde hemos visto que los rivales también juegan; la tercera es que sin técnica estás limitado; y hoy, como os decía, vamos a ver que perder te llevará a la victoria. ¿Por qué digo que perder te llevará a la victoria? Bueno, porque al final nosotros como seres humanos lo que hacemos es aprender de nuestras derrotas. Entonces, cuando nosotros perdemos, aunque nos cabreamos, nos enfadamos e incluso hay veces que dejamos la pala porque no queremos saber nada de ella durante un tiempo, pero normalmente nuestro cerebro piensa y empieza a razonar y empieza a reflexionar de qué es lo que ha pasado en los partidos que hemos perdido, y tratas de corregir y de mejorar eso para el siguiente partido. ¿Qué sucede? Pues que bueno, que tenemos que ir teniendo en cuenta las cosas que hemos ido hablando. El estar dispuesto a perder, pues hombre, no nos gusta nada, pero es lo que hay. Tenemos que tener en cuenta también el juego de los rivales y tenemos que tener en cuenta vuestra técnica. Entonces, una vez que todo eso lo tenemos ya en cuenta y que hemos dicho, venga, va, Hugo, los 3 primeros episodios los tengo muy claros. Hoy toca perder, te llevará a la victoria. Vale, pues dime cómo perdiendo puedo ganar. Vale, pues como os estaba diciendo, no hay nada que nos venga mejor en la derrota que pensar qué es lo que ha pasado para que no vuelva a suceder. Oye, el otro día, joder, de los restos me daba por jugar todo el rato globos y es que qué complicado era, ¿no? Hacer los globos con el primer saque, con lo difícil que venía la bola. Pues hoy no hago ni un globo de resto, sobre todo con los primeros saques. Con los segundos todavía me los pienso y depende de cómo saquen los rivales, igual hasta con los primeros saques. Pero tengo que tener claro que yo voy a intentar restar por abajo. Y si la bola viene fácil, bueno, probaré a jugar un globo a la T, a ver qué tal. Bueno, pues eso es un aprendizaje de una derrota, de algo que la otra vez en el otro partido lo hicimos un poco mal. Oye, me empeñé el otro día, joder, que tenía que jugar los globos en cruzado, pero es que los tiraba tan en cruzado que se me iban a la pared lateral. Bueno, pues hoy voy a intentar que si tiro los globos los voy a tirar hacia la T, sin complicarme. E incluso voy a intentar tirar los altos, por si se me quedan cortos, que los rivales no me puedan hacer mucho daño. Bueno, pues ya hemos aprendido otra cosa, que el otro día las tiraba fuera y hoy voy a planificar que si tiro un globo tiene que ser a la T. Oye, estoy voleando y es que quería quemar todas las bolas, y es que el otro día metí 2 y fallé de 12. Pues hoy voy a intentar trabajar un poquito, jugar más sobre los pies de los rivales, jugar más sobre el centro de los rivales, y cuando la tenga muy fácil, entonces voy a intentar esa bola acelerarla, pero sin complicarme demasiado a la hora de ajustarla. Bueno, pues el otro día me resultó negativo este aspecto y hoy ya le estoy intentando dar solución. Bueno, pues con estos ejemplos tontos, lo que quiero haceros ver es que al final el que en un determinado partido o en X partidos estemos perdiendo nos hace pensar por qué perdemos, y entonces nos hace darnos cuenta de que a lo mejor hubo momentos que no estaba jugando como debía de jugar. Y eso hace que para los siguientes partidos intente mejorar en ese aspecto. ¿Qué sucede? Que dependiendo un poco del nivel que tengáis de poder daros cuenta de este tipo de cosas, podréis mejorarlas o no. Hay personas que a lo mejor no se dan cuenta, hay personas que a lo mejor no saben qué es lo que está pasando, hay personas que suelen jugar en blanco, que suele ser muy habitual, y cuando acaban el partido, pues como para pensar qué es lo que han hecho, cuando no se acuerdan de nada. Entonces, bueno, poco a poco, ¿vale? Como estoy diciendo en todos los vídeos, con tranquilidad, ¿vale? No os frustréis, al final todo va a llegar. Yo os voy dando pequeñas cositas que a mí me han ayudado y que yo trato de enseñar a toda la gente que tengo en mis clases y que he tenido a lo largo de todos estos años, porque creo que os pueden ayudar. Así que lo único que os pido es que tengáis ese análisis, que tengáis esa idea en la cabeza de por qué pasan las cosas. Y si estás teniendo un tipo de juego que no te está funcionando y eso te lleva a la derrota, para el siguiente partido tienes que intentar hacer todo lo posible por mejorar estos aspectos. Y volvemos a lo mismo, siempre dependes de las personas que tienes delante, de los rivales, de si te dejan o no te dejan. Pero pongamos el ejemplo de que hay momentos en que sí puedes hacer lo que tú sabes que tienes que hacer para que esa bola no la falles. Pues entonces ahí es donde tienes que poner en práctica lo que estamos viendo en este vídeo, ¿vale? Así que, como siempre os digo, mucha paciencia, no os frustréis, tratad de pensar qué es lo que pasa en el partido cuando estáis fallando, ya sea porque los rivales juegan mejor, hay poco que hacer ahí, o porque no estamos jugando nosotros las bolas que deberíamos estar jugando. Y para eso es este vídeo, para que esas equivocaciones nos ayuden a que en el siguiente partido mejoremos, y eso nos llevará a la victoria. Así que un abrazo muy fuerte, cuidaros muchísimo
y mucha paciencia. No os frustréis. Chao.